y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Partimos de inmediato con nuestro primer entrevistado de esta mañana. Él es Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Claudio, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. A ver, han pasado varias cosas, pero partamos por lo último, no necesariamente lo más noticioso, porque esto se ha conocido recién. Está presentado el presupuesto a la Nación y ustedes han señalado en una denuncia al Estado de Chile que quedaron excluidos del reajuste del sector público, siendo funcionarios públicos. ¿Cómo es eso? A ver, la verdad es que la denuncia que nosotros presentamos dice relación con lo que ocurrió en el presupuesto del año 2016 para el 2017. Perdón, sí, eso en los años anteriores, pero no sé si es que escuché a alguien ayer decir que no se había compensado tampoco eso en los anteriores, los siguientes presupuestos, digamos. Sí, lo que pasa es que, claro, ahí se produjo una merma que efectivamente nunca ha sido compensada. Ahí efectivamente no se reajustó la remuneración a algunas remuneraciones, valga la redundancia, del Estado, que en definitiva son los fiscales de grado más altos, los jueces prácticamente de todo Chile, y eso nunca se compensó. Entiendo que en la ley de presupuesto no conocemos el detalle, pero no viene nada de eso tampoco, no hay ninguna razón para que venga este año si no vino en años anteriores, pero claro, ahí hay una merma para profesionales que trabajan para este país y que nunca ha sido compensada. Ahora, ¿cuál es la explicación que se tiene para esto? Yo me imagino que deben haber distintos escalafones y todo lo demás, pero desde el punto de vista de los reajustes que se hacen, ¿no corren parejos para todos los funcionarios públicos? Así debería ser. Lamentablemente no. Lo que pasa es que hay una tendencia en los últimos años, que se exacerbó el año 2016, en cuanto a hacer populismo con los sueldos de los profesionales del Estado. Claro, los parlamentarios de repente dicen, oye, sabe que nosotros no nos vamos a reajustar las remuneraciones, pero al final terminan no reajustándose ellos, pero además no reajustando, por ejemplo, a los profesionales que están en los grados más altos, que incluye a algunos fiscales, a la mayoría de los jueces, para qué decir los ministros de corte y otras entidades. Digamos, entre paréntesis, demostrando la capacidad que tiene el poder político de influir en las remuneraciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, lo cual no es menor desde el punto de vista de la independencia de los poderes. Es verdad. Ahora, ¿no existe una suerte de indexación automática en el caso de los parlamentarios cuando ellos se suben o se bajan o se dejan fijo el sueldo? ¿Lo mismo ocurre indexadamente, automáticamente con otros funcionarios públicos? No existe. O sea, la verdad es que está asociada la remuneración de los parlamentarios a la de los ministros de Estado. Así que si sube la de los ministros de Estado, sube la de los parlamentarios. Pero ambas remuneraciones, además, y en general la de cualquier funcionario público, tienen que reajustarse año a año de acuerdo a la ley de presupuesto. Y ahí es donde se han hecho las diferencias. Es decir, no reajustamos las remuneraciones que vayan por encima de cierto monto. Y claro, eso no se reajustó y no se reajustó nunca más, digamos, cometiendo, entre paréntesis, injusticias tremendas. Es decir, por ejemplo, los funcionarios públicos que tienen asignación de zona porque viven en zonas extremas, zonas muy complicadas, tienen remuneración más alta por lo mismo, y a eso tampoco se les reajusta. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, el fiscal de Chile Chico no se le reajustó hace un par de años y sí se reajustó al mismo fiscal al fiscal del mismo grado que vivía en Santiago. Entonces ahí la verdad es que ha sido bastante poco prolijo el poder público a la hora de reajustar o hacer estas discriminaciones. Ahora, usted habló de que esto venía pasando desde el presupuesto del 2016 al 2017, por lo tanto, esto abarca más de un gobierno, digamos. A ver, la verdad es que este tema de hacer discriminaciones bastante arbitrarias con los reajustes viene pasando desde hace bastante tiempo. Y sí, el caso más grave ocurrió del 2016 al 2017, donde eso no se ha reparado, pero sí, ha pasado hace bastante tiempo y abarca claramente más de un gobierno. Acá, en general, el poder político, del color que sea, se le es bastante atractivo bajarle, porque eso es en definitiva el sueldo a los fiscales y a los jueces. Ahora, una pregunta, estamos conversando con Claudio Uribe, él es el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.
Ahora, esto es algo que en qué medida impacta en los magistrados. Ustedes tienen presión, me imagino, desde los propios magistrados porque esto se compense de alguna manera, pero ¿cómo se canaliza una situación de un poder distinto al poder ejecutivo a través de justamente esta diferencia en materias de reajuste en su sueldo? A ver, no sé si entiendo la pregunta, pero... No, la pregunta es que como hay una denuncia, la pregunta básicamente es cómo uno plantea esta situación o cómo la reclama a otro poder del Estado. A ver, efectivamente, en su minuto, cuando han habido estas leyes del reajuste, y especialmente el año 2016-2017, nosotros hicimos uso de todas las herramientas que entendíamos que en derecho y de acuerdo a la libertad de expresión y al derecho de petición correspondían. Hicimos todas las peticiones correspondientes, hicimos manifestaciones públicas, lamentablemente no fuimos escuchados. A partir de ese momento hemos usado las herramientas que el derecho nos proporciona, es decir, se interpusieron recursos de protección, donde se cuestionó la constitucionalidad de esta forma de proceder. Lamentablemente aquí una mayoría del Tribunal Constitucional estimó que esto podía hacerse y ya la verdad es que lo único que nos queda es recurrir a tribunales internacionales y eso es lo que hicimos la semana pasada. Sí. Y en este proceso, Claudio, ¿el ministro de Justicia es un aliado o no? No, el ministro de Justicia, digamos que es el ministro de Justicia que le toca enfrentar esto, digamos, hay que ser justo en eso. No, obviamente no es un aliado, por lo menos por ahora, en la medida en que él representa, es parte del Estado de Chile, Estado que nosotros estamos demandando en tribunales internacionales. Ahora nosotros esperaríamos que el ministro colabore con la búsqueda de una solución en este tema, porque efectivamente acá está en el juego más que la remuneración, que para nadie es irrelevante, lo que está en juego en definitiva es la independencia y la autonomía de el Poder Judicial y del Ministerio Público. Es decir, acá lo que nosotros hemos dicho, oiga, a largo plazo, esta es una herramienta de control sobre instancias que deben ser absolutamente independientes y autónomas. Estamos conversando con Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Sin embargo, el golpe más fuerte, creo yo, para los fiscales no provino desde la economía, sino que provino desde las palabras de la presidenta de la UDI, señalando que los fiscales eran el brazo armado de la izquierda en Chile, lo que parece bastante curioso porque los reclamos que se han hecho básicamente en todo el episodio de el financiamiento ilegal de la política es más bien al revés, que aquí hubo una suerte de contubernio para que muchas de las cosas que los fiscales que estaban empoderados en ese momento para llevar adelante las causas no las pudieran justamente llevar a cabo. O sea, no entiendo dónde hubo algún tipo de privilegio para un sector ahí. A ver, claro, yo diría que aquí hay dos cuestiones distintas. Uno es lo que ha ocurrido históricamente con las causas de financiamiento de la política, que lo podemos analizar. Sí. Pero desde ya, lo primero, cuando la senadora dice esta frase de que somos el brazo armado de la izquierda, primero habla de la ignorancia, porque ella tiende a comparar con causas que efectivamente están en investigación, pero además, claro, la verdad es que usa un lenguaje bastante destemplado y reacciona de un modo extrañísimo frente al uso de una atribución legal y que además parece absolutamente necesaria, como investigar acá conductas que podrían ser constitutivas de delito y que afectan a una autoridad del Estado. Es decir, yo no sé qué opción tenía la Fiscalía Oriente ante esta noticia si no era abrir una investigación. Así que yo ahí lamento profundamente lo que ha hecho la senadora. Creo que no corresponde a su cargo andar cuestionando el ejercicio ni siquiera de un derecho, de una obligación que tiene el Ministerio Público, y en eso de que somos el brazo armado a la izquierda, eso es ignorancia pura. Sí, hay una de alguna manera imagen que se ha creado para muchos de los estamentos públicos, incluyendo la Fiscalía, con todas
las turbulencias que hubo el año pasado con el fiscal y todo lo demás, pero el hecho práctico es que si que uno preguntara, creo yo, en una encuesta, ¿cuáles han sido las situaciones en términos de investigaciones que han llegado a término con total disposición de los fiscales de poder terminar sus investigaciones? Son muy pocas. La figura de que el Servicio de Impuestos Internos generara una querella para que los fiscales pudieran actuar, la cantidad de veces que se dilataron aparentemente, o por lo menos así parecía, determinados procesos para que pudieran prescribir, las multas pequeñísimas con respecto a algunos personeros públicos que se establecieron para en acuerdo con el Poder Judicial, hablan prácticamente de que esto ha sido bastante transversal desde Jovino Novoa en adelante. A ver, efectivamente yo creo que por ahí incluso son más graves los dichos de la senadora y demuestran claramente que ella habla porque tiene boca en este sentido, porque de hecho acusa de ser el brazo armado a la izquierda, en definitiva, a la misma fiscalía, donde se le dieron salidas alternativas a connotados senadores, compañeros de bancada de su sector. Es decir, yo particularmente creo que nosotros hemos enfrentado dificultades, por lo que usted dice, por el tema de impuestos internos, que no ha presentado las querellas correspondientes, que hemos enfrentado dificultades, porque estas son investigaciones complejas, son investigaciones difíciles, pero probablemente hay episodios puntuales donde a mí también, como fiscal, me hubiese gustado una actitud madura incluso de la propia fiscalía. De hecho, hay que recordar que importantes fiscales nuestros terminaron renunciando por eso. Ahí está Gajardo, ahí está Norambuena, por ejemplo. Así es. Eso, bueno, en los casos de Penta, la cosa fue bien curiosa. De hecho, la propia senadora está bajo investigación por ACIPES, por una situación pesquera. Así que me parece a mí que más bien las disposiciones han sido bastante parejas en esto, y como usted dice, varios fiscales renunciaron arguyendo que no tenían la tranquilidad ni la potestad de poder ejercer muchas de sus funciones. Sí, efectivamente, el tema de las cosas con alguna connotación que ha costado mucho recursos humanos y materiales a la fiscalía, que ha sido asumir, que yo diría que a lo largo de este país ha sido con un gran esfuerzo personal, pero es innegable que también son causas a la propia fiscalía. Y decir... Ay, parece que se nos desconectó. Vamos a tratar de retomar este contacto con Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Hay muchos temas ahí. Ha habido, y ustedes recuerdan, durante largos meses particularmente el año pasado, un encontronazo también entre una serie de fiscales y con el propio fiscal nacional, Jorge Abbott. Está esto que plantea la senadora Van Rysselberghe, en el sentido de que son el brazo armado de la izquierda, lo que parece bastante curioso por lo que estábamos conversando con Claudio Uribe. Claudio, estamos retomando ahora. Sí. Ok, no sé en qué iban, pero básicamente para ir centrando el tema, yo diría que acá la Fiscalía ha enfrentado dificultades en estas causas, pero han sido transversales a todos los sectores políticos, y buscar decir que se ha favorecido algún sector, insisto, ya por tercera o cuarta vez, no sé si es ignorancia derechamente o es un argumento facilista que no tiene ninguna correspondencia con la realidad. Claudio, ¿cuáles son las causas que ustedes estiman que hubo para que, por ejemplo, no se pudiera llevar adelante las investigaciones ni los casos, muchos de ellos que fueron terminados con salidas alternativas o con distintos tipos de fórmula, y que algunos fiscales reclamaron, y que mantuvo también una situación bastante tensa con Jorge Abbott el año pasado, cuando él planteó que una frase bien curiosa de que no estaba la Fiscalía por cambiar los quórums sobre la base de la posibilidad de penalizar a algunos de los parlamentarios? Partiendo por lo último, yo creo que todos asumimos que esa frase fue, por decirlo menos, desafortunada, fue criticada transversalmente fuera y dentro del Ministerio Público,
Y la cosa a partir de ahí, yo creo que las confianzas ciudadanas nunca se recuperaron del todo en esa materia. Ahora, en cuanto a las causas, bueno, podrán dar más fe de ello o dar una mejor explicación quienes han estado directamente en las investigaciones, no es mi caso, pero lo que yo creo sí efectivamente es que estas son causas complejas, son causas difíciles de investigar, donde no es fácil llegar a quienes están en la cabeza de todas estas conductas. Acá generalmente las conductas son complejas, involucran a un gran número de personas, eso por un lado. Ahora, hay que asumir, por ejemplo, que fiscales importantes renunciaron porque en definitiva estimaron que acá había que estar dispuesto a correr el riesgo y a llevar las causas hasta el final. Es decir, no todos los juicios se van a ganar, algunos juicios se pueden ganar, otros juicios se pueden perder, pero fiscales importantes acá dijeron, oye, corramos el riesgo, vamos con lo que tenemos, que creemos que es suficiente, y otras personas que estaban en situación de poder tomar decisiones, dijeron no, dijeron mejor busquemos salidas alternativas y no vayamos hasta el final en esta materia. Son decisiones que son difíciles y que evidentemente tensionaron a los equipos dentro de la Fiscalía y bueno, las consecuencias están a la vista. Ahora, eso también involucró varios de los fiscales. El fiscal Gómez fue bien criticado incluso por algunos de sus pares por haber cerrado montones de las causas cuando se podrían haber terminado con imputaciones y con incluso sentencias. Efectivamente hubo mucha crítica a Pablo Gómez respecto de esas materias. Ahora, son decisiones que él tomó con su equipo y yo no estoy en esas causas. Para mí es re fácil decir, no, había que haber un muerto con las botas puestas, pero claro, ellos son los que tienen que tomar las decisiones, no yo. Sí, no, por ejemplo, en este equipo, para ser bien sincero, en el equipo que tenía Pablo Gómez, yo en general siento que ellos estaban bastante alineados con ese tipo de decisiones. No ocurrió lo mismo, por ejemplo, en el caso Penta, donde sí claramente hubo discordancias importantes al interior del equipo por las decisiones que había que tomar, y llamó poderosamente la atención que las discordancias eran encabezadas por quienes habían hecho efectivamente la investigación. Ahora, ¿queda algo pendiente de todo lo que fue el entrevero del año pasado con el fiscal Abbott sobre la posibilidad de los fiscales de tener las autonomías que necesitan para manejar sus causas o no? A ver, yo no veo tensiones particulares por ese tema en este minuto. Uno nunca sabe cuándo van a estallar, ya lamentablemente. O sea, las causas son una cuestión que está viva, que es dinámica, pero yo tengo la impresión de que a nivel de Fiscalía Nacional, en coordinación con los fiscales regionales, han conseguido alinearse bastante más. El Consejo de Fiscales Regionales también ya se ha renovado bastante, el fiscal nacional ha podido ir eligiendo gente de su confianza, así que yo tengo la impresión de que por ahora el tema está más alineado. Desde el punto de vista, Claudio, desde el punto de vista de las necesidades de una fiscalía robusta, una fiscalía que tenga todo lo que se necesita, ¿qué falta todavía a casi 20 años menos de haberse instalado la reforma penal? Faltan tantas cosas. Desde el punto de vista nuestro como fiscales, desde ya creemos que carecemos absolutamente de medios para investigar. La ciudadanía nos pide muchas cosas y la verdad es que a la hora de la verdad generalmente somos fiscales que estamos prácticamente con muy poco apoyo, con un montón de carpetas para investigar. Pero yo diría, y claro, desde ahí ya falta, pero yo diría que lo más grave que tenemos hoy día, y pensando como Estado de Chile, es que no estamos pensando las leyes que hacemos. Hoy día se proponen muchas modificaciones legislativas, generalmente se propone, por ejemplo, crear nuevos delitos, endurecer las penas, y nadie se detiene un segundo a pensar el costo que tiene eso desde el punto de vista de los recursos necesarios para la investigación penal. Cuando alguien sube una pena en un delito, eso significa una investigación más compleja, significa un juicio oral más largo. Cuando alguien crea un nuevo delito, eso significa más horas hombre destinadas a la investigación y a la persecución penal. Y yo les aseguro que en todos los procesos legislativos nadie, absolutamente nadie,
toma un minuto en sacar la cuenta de cuánto cuesta eso y qué hay que hacer con eso para que haya un avance armónico del Estado en esa materia. Sí, ahí en ese sentido uno hace mucho ruido y se genera bastante conmoción cada vez que un fiscal sale de la fiscalía. La pregunta es, ¿hay muchas personas que quieren ser fiscales? ¿Ustedes tienen todas las vacantes llenas? ¿Hay una intención de los abogados, por ejemplo, por ser fiscales, por participar de la administración de justicia desde la fiscalía? No, la verdad es que no. Yo diría, a ver, los cupos están llenos, los cupos que existen, porque deberían ser muchos más. Hoy día tenemos alrededor de 700 y tantos fiscales y deberían ser por lo menos el doble, pero ya, los cupos están llenos, pero yo diría que la presión hoy día para ser fiscal proviene básicamente desde el interior de la misma fiscalía. Nosotros tenemos un sistema de concursos públicos abierto, cualquier persona puede postular, pero si uno ve los concursos que efectivamente se realizan, en general son con básicamente participación de internos dentro de la fiscalía. ¿Por qué? Porque no es atractiva, porque es mucho trabajo para una remuneración que es buena, pero que es una remuneración de mercado, no es más que eso, y es una cantidad de trabajo bastante fuerte, donde además como abogados estamos bastante solos en esto, es decir, el apoyo administrativo que tenemos básicamente mínimo, porque los funcionarios, la fiscalía los tiene dedicados a cualquier cosa, menos a apoyar el trabajo de los fiscales. ¿Cómo es eso? No, hoy día tenemos a los funcionarios administrativos dedicados básicamente a trabajar en todas las metas de gestión que se han comprometido, ingreso de datos, digitación de parte, una serie de cuestiones administrativas que yo no les niego la importancia, pero lo que es investigación, es decir, acompañar en las tomas de declaraciones, coordinarse con las policías, trabajar diligencia, ver las causas cuando uno está en audiencia, que eso es la mayor parte del día. La verdad es que en la mayor parte de Chile no hay nadie para eso, no hay nadie. Si el fiscal está en audiencia, que ocurre generalmente y en la mayor parte de los casos, no hay nadie en la fiscalía que pueda dar cuenta de una causa. A ver, yo soy fiscal de Valparaíso. Hoy día, en este minuto, de los 14, 15 fiscales que hay en Valparaíso, en este momento están a punto de entrar a audiencia por lo menos 10. Eso significa que más el que está de turno, más el saliente, hoy día hasta las 2, 3 de la tarde, con suerte, va a haber un fiscal o dos fiscales de la Fiscalía de Valparaíso trabajando. El resto está todo en audiencia. Entonces, y no hay nadie que apoye eso. Entonces ahí también tenemos un cuello de botella importante. Cuando usted dice que están trabajando, me imagino que estar en audiencia también forma parte de eso, sí, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, lo que pasa es que el trabajo de los fiscales no solamente es la audiencia, efectivamente, sí, claramente estar en audiencia y trabajar, de hecho es lo que uno hace la mayor parte del tiempo, pero revisar las causas, tomar decisiones, tomar declaraciones, decretar diligencias, eso también hay que hacerlo a alguna hora y eso no se hace en audiencia. Y la verdad es que la verdad es que el tiempo que queda para eso, porque está la mayor parte del día en audiencia, es muy poco y no hay nadie que apoye en esa labor. Ese es el punto. Estamos conversando, como dije, con el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Claudio Uribe. De fiscales. Perdón, de fiscales. Bueno, es que mi pregunta quizás me anticipé porque tenía que ver con eso. ¿Cómo es la relación con los magistrados, que también tienen una asociación, que también buscan una serie de cosas y que hoy día están pasando, algunos de ellos, particularmente en Rancagua y en otras partes, por una situación bastante tensa que me imagino que impacta inevitablemente a quienes actúan dentro del proceso de justicia, tanto fiscales como defensores? A ver, 2 puntos. Desde ya la relación que nosotros tenemos como asociación con la Asociación de Magistrados es bastante buena, estamos bastante coordinados porque evidentemente tenemos temas comunes como la defensa de la autonomía, de la independencia, por ejemplo. Tanto es así que la presentación que hicimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema de remuneraciones lo hicimos en conjunto, así que en ese sentido la relación es bastante buena. Yo ahora, las tensiones que pasan las organizaciones
a propósito de situaciones como por ejemplo la de Rancagua, la verdad es que yo diría que también son bastante comunes. Habría que preguntarle a ellos, pero tengo la impresión de que de lo que se trata acá es que son situaciones difíciles, complejas de enfrentar, pero lo único que queremos las distintas organizaciones es que se aclare de la mejor forma posible y lo más rápido posible, porque la inmensa mayoría de nuestros asociados no está en eso, está haciendo, con los pocos recursos que tiene, está haciendo su pega de la mejor forma posible. Claudio, cuando ustedes van a la oficina, digamos, los fiscales, ¿lo hacen con la sensación de estar en una institución que es probablemente una de las más importantes que hay en términos de la administración de justicia del país, lo mismo que la Defensoría Pública, pero me refiero a las fiscalías, quienes revisan, quienes investigan, son quienes acusan, y que ¿cuáles son los rangos de libertad que debieran tener que todavía sienten que no tienen? A ver, yo diría que hasta ahora en común de las causas hay un rango importante de libertad, ¿ya? Lamentablemente sí hay crecientemente controles que no dicen relación con el mérito de las causas. Es decir, recientemente se nos está pidiendo no haga esto en alguna causa, no haga esto en otra, sin mirar el mérito de la misma. Oiga, no ofrezca salida alternativa en una causa si es de violencia intrafamiliar. Oye, y puedo mirar qué opina la víctima y puedo mirar... No, eso se ha ido reduciendo la libertad a lo largo de los años. Y para qué decir cuando hablamos de causas de connotación pública donde claramente primero las jefaturas están muy encima. Ahora, afortunadamente yo creo que se ha mantenido a raya al poder político en estas materias, pero por vías, por ejemplo, como el control de las remuneraciones, yo no sé cuánto tiempo va a seguir eso. A ver, eso que usted está diciendo, que nos vuelve a la primera pregunta de esta entrevista. Usted ha dicho ya varias veces que afecta a la autonomía cuando el poder del Ejecutivo controla o de alguna manera, qué sé yo, mezquina los recursos, porque de alguna manera, entiendo, para otorgarlos hay que ofrecer una contraprestación. Lo que pasa es que esas son cosas que nadie va a decir, en voz alta por lo menos, pero evidentemente las remuneraciones son una forma de presionar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Por ejemplo, en estas mismas polémicas que se nos acusa de ser el brazo armado de la izquierda, la dicen personas que dentro de poco van a fijar nuestro sueldo. Entonces es complejo que eso ocurra, ¿ya? Es complejo, o sea, aquí las, entre comillas, represalias que se pueden tomar por estos temas están ahí, son evidentes, son absolutamente plausibles. Entonces, claramente acá tenemos un sistema que está mal formulado. No puede depender la remuneración de quienes son autónomos o quienes debiesen ser independientes, quienes debiesen ser autónomos, no puede depender de personas que el día de mañana o van a ser investigadas o son investigadas o representan a grupos de poder que tienen conflictos con el Ministerio Público. Sí, me queda claro. Claudio Uribe, muchísimas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le quede muy bien. No, de que gracias a usted. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.